La resurrección del Señor Jesucristo. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Si alguien quiere atacar al verdadero Dios y su obra salvadora de Cristo, basta que niegue o cuestione la resurrección. Pero si por fe quiere agradarle y creer en Él, este es un buen comienzo. Luego Dios le irá enseñando por medio del Espíritu Santo. Comencemos esta pequeña reflexión compartiendo un ejemplo. Imaginémonos que deseamos comprar o conseguir un rompecabezas. Entonces nos vamos a la tienda y lo solicitamos. El propietario o quien nos atiende dice que ahí tenemos nuestro pedido, pero que le faltan algunas piezas. Nosotros, tan conformes, lo tomamos, lo pagamos y nos vamos a armarlo con toda tranquilidad, sabiendo que no está completo. ¿Lograremos terminar de armarlo? De seguro que jamás lo vamos a terminar y a entender de cómo quedaba al estar completamente armado. La Biblia también es como un gran rompecabezas, solo que es único. Fue diseñado por el Dios Todopoderoso y Eterno, con la persona del Espíritu Santo que inspiró a los diferentes escritores. Dice así la Escritura: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La venida del Señor Jesucristo a la tierra y su misma muerte hubiera sido una obra absurda e inútil si Él no hubiera resucitado. Toda la esperanza de los millones de fieles de creyentes que han existido, existen hoy y existirán mañana, y cuya fe está puesta en Él, sería no solamente vana, sino también absurda. Es más, si Jesús no hubiera resucitado, no estaríamos hablando de eso hoy. El recuerdo de que existió un tal Jesús quien hizo muchas cosas buenas, pero que murió, se hubiera perdido en el tiempo como tantos otros hechos. Yo mismo no estaría escribiendo esto y usted tampoco lo estaría leyendo. La Escritura, por medio del apóstol Pablo, dice lo siguiente: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué el hombre que había perseguido a los seguidores de Jesús cambió su manera de pensar y actuar? ¿Por qué ese hombre que se gozaba en la muerte de aquellos y que se gloriaba de ser un radical fariseo llamado Saulo tuvo un cambio tan drástico? Él mismo también escribiría años después una carta a los creyentes de la ciudad de Corinto, cuando ya era el apóstol Pablo, pero ya ahora era inspirado por el Espíritu Santo, donde su lenguaje ya era distinto de aquel celoso perseguidor fanático judío. Ahora les decía que había sido llamado por la voluntad del mismo Dios para ser apóstol. ¿Por qué ese cambio? Por la época en que Pablo escribía, los hechos sobre Jesús de Nazaret eran muy recientes todavía. Pablo
no solamente había visto la convicción de hombres como Pedro, Juan y otros apóstoles que estuvieron con Cristo, y muchos otros que lo conocieron y hasta vieron su muerte y la resurrección. También a una gran cantidad de discípulos de Jesús, algunos martirizados precisamente por él, como Esteban. Pablo ya no solo conocía una gran cantidad de testigos, sino que, como si esto fuera poco, él también vivió una experiencia personal, la cual cambió su vida para siempre. Ahora les recuerda a sus hermanos en la fe lo que él desde el comienzo les enseñó, y es que todas esas cosas son ciertas, porque están en las Escrituras, porque hay personas que pueden dar testimonio. Que el hombre llamado Jesús existió, que murió tal como dice la gente, pero que lo más importante es que también resucitó. Porque muchos que lo vieron resucitado aún viven, y a él mismo también se le apareció camino a Damasco, aunque ya en toda su gloria y majestad, pues solo vio una gran luz, pero oyó su voz cuando dialogó con él y supo que este era el mismo Jesús que habían crucificado los principales de Jerusalén pocos años atrás. Pablo quiere dejar bien claro por testimonio propio que todo lo que se decía sobre Jesús era muy cierto. Lo que se encuentra en el capítulo 15 dice así: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, el apóstol Pedro, y después a los 12. Pablo tenía esas tres fuentes que no le daban lugar a dudas de lo que creía. Con esa misma convicción fue usado por Dios también para que escribiera, y que nosotros, los seguidores de Jesús, leemos, estudiamos y creemos más de 19 siglos después. Más adelante en el mismo capítulo, Pablo afirma que si Cristo no hubiera resucitado, seríamos de tener lástima y solo seríamos testigos falsos de Dios. ¿Sabe lo que esto significa? Que estaríamos creyendo y predicando una mentira por casi 2000 años. La resurrección del Señor Jesucristo ya estaba profetizada. Esto no fue un tema que haya surgido como creación de los apóstoles para justificar sus creencias en su Maestro muerto. El Mesías resucitaría al tercer día, porque esto tampoco fue algo que haya salido mal y se tuvo que justificar como una nueva invención o historia ficticia. En los Salmos, unos 1000 años atrás, se profetiza lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, lo cual quiere decir que su cuerpo no sería destruido por la corrupción. Y por medio del profeta Oseas, la Escritura lo dice así: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Pero ahora digamos que el rompecabezas que nos vendieron estaba completo, solo que venían también con él unas piezas adicionales, todo allí revuelto. Pues tampoco serviría, porque tendríamos dudas de cuáles son las verdaderas piezas que debemos usar para armarlo. Por eso es por lo que el Señor advirtió en la misma Escritura que no se le debía añadir, porque sería llamado mentiroso quien lo hiciera. Tampoco se le debía quitar ni cambiar, porque Dios en su soberanía no lo pasaría por alto. Fueron varias veces que el Señor Jesús habló de su padecimiento, de su muerte y de su resurrección. La Escritura dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Otro elemento, el histórico, es importante tenerlo en cuenta, aunque sea extrabíblico, porque proviene de fuentes serias como la del historiador judío romano Flavio Josefo. Aunque no fue contemporáneo de Jesús, sí era de su pueblo Israel. Vivió allí en la misma tierra y muy cerca de la época de los hechos de Cristo, pues se estima que nació en el año 37. La Wikipedia nos dice lo siguiente: en el capítulo 18, párrafos 63 y 64, se encuentra un texto denominado tradicionalmente Testimonio Flaviano, Antigüedades Judías 18:33. Por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado Jesús,
si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Hasta aquí la cita de la Wikipedia. No culpemos a quienes se levantan negando los hechos de Cristo, pero entre todos su resurrección de entre los muertos. Ellos piensan aparecer como muy intelectuales queriendo ridiculizar a los creyentes, pero solo son usados por el padre de la mentira. Bien dijo el Señor, que queriendo ser sabios, se hicieron necios. Los detractores no solo ignoran la Biblia, sino a historiadores, a jueces y abogados serios. Ni un juez o jurado ignora las pruebas cuando van a estudiar un caso, pero ellos lo hacen solo por soberbia. Josh McDowell, citado en otro capítulo, dice en su libro lo siguiente: mientras desempeñaba el cargo de profesor de Derecho en la Universidad de Howard, Simon Greenleaf escribió un volumen en el cual examinó el valor legal del testimonio de los apóstoles con respecto a la resurrección de Cristo. Greenleaf observó que era imposible que los apóstoles hubieran haber persistido en afirmar las verdades que ellos habían narrado si Jesús realmente no hubiera resucitado de los muertos y si ellos no hubieran sabido tan ciertamente ese hecho como sabían cualquier otro. Simon Greenleaf concluyó que la resurrección de Cristo era uno de los acontecimientos mejor comprobados de la historia según las leyes de evidencia legal que se administran en los tribunales de justicia. Josh McDowell continuó diciendo: otro abogado, Frank Morrison, se dedicó a refutar las evidencias de la resurrección. Él pensó que la vida de Jesús fue una de las más bellas que jamás se haya vivido, pero cuando se trataba de la resurrección, él pensaba que alguien había interpolado un mito en la historia de Jesús. Se propuso escribir una narración de los últimos días de Jesús y, por supuesto, descartaría la resurrección. Él concluyó que un enfoque de Jesús inteligente y racional descontaría por completo la resurrección. Sin embargo, al enfrentar los hechos objetivamente y auxiliado por su formación jurídica, tuvo que cambiar su modo de pensar. Con el tiempo escribió un libro que en su época llegó a ser el de mayor venta. ¿Quién quitó la piedra? El primer capítulo tituló El libro que rehusó ser escrito, y el resto de los capítulos tratan decisivamente con las evidencias de la resurrección de Cristo. La Wikipedia dice nuevamente: Jesús aparece mencionado en repetidas ocasiones en obras de escritores romanos como Tácito, Suetonio, Flavio Josefo y Plinio el Joven. La Enciclopedia Británica 1995 afirma: estos relatos independientemente demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús, que comenzó a ponerse en tela de juicio, sin base alguna, a finales del siglo XVIII, a lo largo del XIX y a principios del siglo XX. Hasta aquí la cita de la Wikipedia. La historicidad de Jesucristo, su identidad, su vida, su mensaje, su muerte y su resurrección, solo la pueden poner en duda quienes se niegan a estudiar, aceptar y reconocer las pruebas. No así quienes, por muy escépticos, se atreven a correr el riesgo. Es que al escuchar a los contrarios, cuando están exponiendo sus puntos de vista, puede hacer tambalear nuestros argumentos y esto es algo peligroso para correr ese riesgo. No todos los seres humanos estamos dispuestos a escuchar a los otros. Es posible que tengan la razón y nos toque agachar la cabeza ante la evidencia.
Entonces, lo mejor es mantenernos en nuestra urna, donde no se escuchen a la verdad y a la razón pedir audiencia. La mejor manera de ignorar una verdad es negarse a escucharla, pero nunca exponerse a ella. Lo peor de los enemigos no es que nos odien, muchas veces sin razón, lo cual puede ser bastante, sino que también se nieguen a reconocer nuestras virtudes, nuestros valores y nuestras verdades. Y con la resurrección del Señor Jesucristo y el Evangelio o la Biblia, no es la excepción. Conclusión. ¿Para qué serviría un Dios y Salvador muerto? La muerte del Señor Jesucristo clavó en la cruz el pecado. La muerte fue vencida por medio de la resurrección. La resurrección nos salva del poder de la muerte. La resurrección es la demostración del poder de Dios. La resurrección del Señor Jesucristo es la prueba máxima de que Jesús había dicho la verdad sobre él. Es la prueba de que las profecías en las Escrituras se cumplían en él. Por esa razón, el creyente evangélico se debe basar siempre en convicciones, no en emociones. Las emociones son el combustible perfecto del fanatismo. Pero Jesús no quiere fanáticos como discípulos, sino hombres y mujeres conscientes de que le siguen libremente. Personas que saben que aún tienen los pies sobre la tierra, pero su esperanza está en la eternidad con Cristo, a quien aman y en quien está puesta su mirada. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Amén y amén.